Hola a todos, bienvenidos a un nuevo crossover o programa conjunto entre el podcast Héroes de Guerra 2.0 y la Biblioteca de la Historia. Estamos aquí de nuevo reunidos para viajar a la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, a los estertores de esa terrible guerra, y hablar de un tema apasionante, controvertido y muy interesante, como es el tema de los famosos juicios de Nuremberg. Y para hablar de este tema, pues tenemos con nosotros al divulgador militar y escritor José Antonio Márquez. Bienvenido, José Antonio. Hola, Gereón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy listo, ¿eh? Me he cogido aquí mis apuntes de derecho de primera y segunda carrera, que hasta ahí llegué. Así que nada, a ver si lo poco que aprendimos de derecho nos sirve para el programa de hoy. Muy bien. Pues nada, José Antonio, el tema de los juicios de Nuremberg, a simple vista, parece un tema sencillo, pero realmente es un tema complejo. En primer lugar, porque no hubo solo unos juicios, sino que los procesos se dividieron en dos, así para simplificarlo. Primero se juzgó a la cúpula política y militar del Tercer Reich y posteriormente se juzgó a los empresarios, médicos y otros civiles que de una forma u otra participaron en todos esos crímenes de los que se les acusaba. Por otro lado, tenemos la polémica de los juicios en sí, en referencia a que las leyes que se estaban aplicando pues no eran unas leyes que estuvieran sobre el papel, ¿no? Los juicios se abrieron sobre esa polémica de acusar por unos delitos que en principio no estaban recogidos en la legislación alemana. Cuando se juzga a unas personas, digamos, según la legislación de su país, ¿no? La legislación vigente. Ujú, Y ujú. tenemos también, entre muchas otras cosas, el tema de juzgar a unos, pero no a otros. Y es que me refiero a que solo se juzgaron los crímenes de Alemania, ¿no? Cometidos por el Tercer Reich, pero no así los crímenes cometidos por los aliados, que no fueron pocos, ¿eh? Así que nada, empezamos por donde quiera, José Antonio, porque el tema es Uf. amplio, es apasionante, así que nada, yo te lanzo ya el guante Muy bien, y muy empieza bien. por donde quieras. Pues bueno, has comentado algunas cosas muy ciertas, otras que bueno, son del interés popular o de que la gente cree, ¿no? Que solamente los juicios de Nuremberg fue solamente, pues, lo que has comentado tú, ¿no? Un juicio a los jerarcas y luego un par de juicios más al resto de la cúpula alemana. No es del todo correcto. En total hubo 13 juicios en total, ¿de Ujú, acuerdo? El más sonado, por supuesto, es aquel que tuvo lugar contra los jerarcas nazis. Los 24, creo recordar, que fueron los ujú, los 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 imputados. Y y ya está, ¿no? Dicen: "Ah, bueno, y ya está, y eso es todo". Pero es que hay, repito, 12 juicios más. El juicio a los doctores, el juicio de la Luftwaffe y sus trabajos forzados, el juicio a los jueces del Tercer Reich, ujú, el llamado, juicio de Pohl, que era contra los dirigentes de las SS y de los trabajos forzados, contra los empresarios de IG Farben, contra los crímenes de rehenes y prisioneros de guerra, contra los crímenes relacionados con la llamada pureza racial. ujú, El más famoso, uno de los más famosos de estos 12, que para mí, desde mi humilde punto de vista, es el más interesante, es el de la es el juicio contra las Einsatzgruppen, las unidades Santrupen, sí. alemanas encargadas de exterminar a los judíos. Este proceso en concreto, de todos los que hemos estado comentando, muy por encima, como podéis ver, lo conozco muy bien, porque tuve la ocasión de hablar con el último fiscal que aún quedaba vivo de este juicio. No con Qué el bueno. último, sino además de ser el último fiscal de los juicios de Nuremberg que quedaba con vida, era el fiscal responsable de este juicio. Y ya, Ostras. ya os he dicho que mantuve con él una larga correspondencia durante varios años. Compartió conmigo pues, sus puntos de vista, diferentes manuscritos, un largo etcétera, ¿no? Entonces, si habéis seguido mi página de Twitter durante muchos años, en muchas ocasiones os solía decir, ah, Ferenc me ha vuelto a escribir. Bueno, este fiscal, lamentablemente ya ha fallecido, pero sí que vivió más de 100 años. Ujú, Por cierto, es Benjamin Ferenc. Eh, el juicio contra Krupp y su cúpula armamentística, el juicio contra los ministros o ministerios del Tercer Reich y contra el alto mando alemán, ¿no? El alto mando del ejército, ujú, entiéndase.
Entonces, como podemos ver, si queremos hablar de los juicios de Nuremberg, deberíamos hablar de todos estos procesos. Entonces, si te parece, Gerión, hoy vamos a mirar en pequeño y Sí, vamos a centrarnos cómo surge todo el tema esto de los juicios de Nuremberg, porque la gente sabe en líneas generales qué son los juicios de Nuremberg, pero no cómo suceden, cómo se crean, en qué documentos legales se ha basado todo esto, para poder decir, vale, pues ahora voy a llevar yo a la alta cúpula nazi a juicio, ¿de acuerdo? Hay 4 potencias que se ponen de acuerdo. Bueno, en realidad 3 y una invitada, que se ponen de acuerdo para preparar estos juicios, que son Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Hay un ujú, preacuerdo en 1943 que firman estos 3 estados, ¿de acuerdo? Que van a ser luego las bases para los juicios de Nuremberg. Pero luego en el 45, cuando ha acabado la guerra, pues la Francia libre, yo también quiero un hueco, yo también, yo sí, también. Y entonces, bueno, digamos que les meten con calzador, de tal forma que al final la cuarta potencia aliada, ¿no?, que va a tener representación en estos juicios va a ser Francia. Pero lo digo entre comillas porque fue más bien la invitada o más bien el hermano pobre, ¿no?, de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, como ya sabemos. ¿Qué es lo que se ujú, va a enjuiciar en Nuremberg? ¿De acuerdo? Porque hemos hablado, sí, 12 juicios, pero ahí, ¿de qué se va a hablar? ¿De qué se va a acusar a la gente que va a sentarse allí en el asiento como acusado? De los crímenes contra la paz, crímenes contra la guerra, crímenes contra la humanidad. Estos van a ser los 3 principales cargos que aquellos que se van a sentar en el, repito, en la silla de los acusados van a enfrentarse, y luego también otros muy diversos que, bueno, los englobaron en algo llamado como conspiración. Es decir, ahí sí, entraba, en ese saco entraba, vamos a decir, el resto de crímenes, ¿de acuerdo? Estos juicios tienen lugar en Nuremberg, como ya sabéis. Empiezan el 28 de octubre del 45 y se extienden durante un año más, ¿de acuerdo? Es decir, estos juicios van a tener lugar entre el 45 y el 46. Bueno, se ponen las bases en el 45, empiezan en el 45 y se extiende hasta el 46, pero luego el resto de los juicios se extienden hasta el 48. Por lo cual vemos, ¿no?, que no solamente 1 o 2 años, sino que se extiende durante bastante tiempo. Pasaron 199 personas por estos procesos, a 161 se les condena a cárcel, ujú, 37 se les condena a muerte y hay un absuelto, del cual pues ya hablaremos cuando toque su momento, porque ese caso en concreto de ese absuelto daría pie a muchas discusiones para decir, si ujú, a este tipo le habéis absuelto por este tipo de cosas, que repito, que ya hablaremos de él llegado su momento, ¿por qué a los otros 198 no? Porque la persona que queda, vamos a decirlo así, libre de toda culpa, básicamente fue la carta esgrimida por los 198 acusados restantes para decir, no, no, si yo no tenía nada que ver, si yo solo me limitaba a cumplir órdenes. Entonces, ¿por qué a este sí y a los 198 restantes no? Entonces, es un caso muy interesante que, como digo, pues ya iremos hablando, si te parece, Gerión, ujú. en programas posteriores, porque creo que esto, lamentablemente para ti y para mí, da para una saga muy, muy larga. Pues por mí encantado. Iba a añadir que, bueno, ahora hablaremos que el lugar elegido para hacer la celebración de estos juicios no era un lugar, digamos, escogido al azar, sino que era un lugar con mucho significado. Ahora lo comentaremos. Y luego hubo personas que no sé si se les llegó a juzgar en absentia, o sea, en ausencia, pero que se les señaló como participantes y Ujú, unos estaban fugados y otros al final se descubrieron, como es el ejemplo de Martin Bormann, que había fallecido. Aunque ujú. se le creía vivo, había fallecido realmente en la batalla de Berlín. Exacto. Entonces, bueno, si quieres, comentamos si quieres, para empezar, por qué se eligió Nuremberg. De acuerdo, Eh, de acuerdo. vamos a comentarlo, porque claro, en Nuremberg a todos nos suena todos esos, digamos, congresos, todas esas reuniones espectaculares en las que se hacían unos desfiles y unas formaciones asombrosas con miles y miles de soldados y sobre todo las leyes de Nuremberg, ¿no? Las leyes Ujú. raciales, ¿no? Las leyes raciales, sí, exacto. Básicamente, en Nuremberg surge y se desarrolla, por decirlo de alguna forma,
todo el nacionalsocialismo. Aunque sí es cierto, ¿no? Que ya sabemos que tiene su sede espiritual, que en este caso es Múnich, por razones Mm, obvias que no vamos a entrar en detalles, pues sería largo de explicar. Nuremberg es esa propaganda, ¿verdad?, que fue utilizada por el movimiento nazi, y allí hubo grandes representaciones del partido nazi, principalmente de propaganda. Realizar estos juicios allí, ¿qué es lo que supone? Poner un principio y un final. mm, ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? eso Es es. un final simbólico, es decir, este lugar que fue utilizado por las élites nazis para poner las bases de los posteriores crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, etcétera, etcétera, que vamos a enjuiciar, pues vamos a enterrar el nazismo en el mismo lugar donde nació, entre comillas, aunque bueno, ya sabemos que es Sí. Múnich, y se desarrolló. Por eso se eligió Nuremberg, como comenta excelentemente Egerión. Aunque esto es un Mm, detalle muy curioso, que normalmente se suele pasar por alto o no se conoce, la sede central de los juicios de Nuremberg no estaba en Nuremberg, estaba en Berlín. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en ciertos documentos que, bueno, y en ciertos acuerdos que ahora iremos a mencionar muy por encima, la normativa que se había creado vigente era mm, que el tribunal central iba a estar en Berlín, aunque luego, pues por necesidades y demás, sí. pues se tuvo que ampliar ese tribunal de justicia en Nuremberg con prisioneros de guerra alemanes, curiosamente, ¿verdad?, para poder acoger hasta 1.200 personas. Y ahí es cuando ya pues, se traslada todo a Nuremberg, propiamente dicho. Aunque, repito, la sede central, en teoría, de todo Ujú. este proceso iba a estar en un principio en Berlín. Sí, porque el edificio escogido, ¿no? Era un edificio muy grande. Como has comentado tú, se habilitaron alojamientos tanto para los periodistas como para los soldados que iban a custodiar. Ujú. Se dispusieron de cárceles o calabozos para custodiar a los acusados. Y bueno, y también disponía de unas salas grandes donde se iban a Correcto. celebrar propiamente los juicios. O sea que también fue todo un poco no fue muy planificado, aunque parezca que sí, y cogieron ese edificio porque también era un edificio que estaba intacto, que no le habían alcanzado las Exacto, bombas y exacto. dijeron, pues esto es ideal, o sea, es como tirar una moneda y que caiga de canto, ¿no? ¿no? Tuvieron suerte de que se dispusiera de ese edificio con esas dimensiones, así que Claro. finalmente pues ahí lo celebran. Exacto, y bueno, y si hubiera sobrevivido, pues qué sé yo, un gimnasium, es decir, un instituto, en Mm, lugar del Palacio de Justicia, porque era el único edificio que quedaba en pie, pues seguramente se hubiera celebrado allí. O sea, de mm, eso no me cabe duda. Pero bueno, la gran pregunta que nos deberíamos hacer al principio es de quién surge, de qué cabeza sale todo esto. Es decir, quién es la primera persona que dice, oye, cuando acabe la guerra tenemos que enjuiciar a los perdedores por todo lo que han hecho. ¿De quién? A quién se le ocurre todo esto? Pues bueno, es cierto, ¿no?, que los aliados, las tres grandes potencias, sin incluir a Francia en el 43, se reúnen en Moscú para firmar una serie de tratados, que bueno, ahora pasaré a comentar, que se quedan más o menos ahí, ¿no?, en stand-by, pero es Harry S. Truman, el presidente norteamericano, después, tras la muerte, ¿no?, lamentable de Roosevelt, y él como mm, su sucesor, pues empieza a mover toda la maquinaria, vamos a decirlo así, judicial. Él ya conoce, obviamente, porque anteriormente era vicepresidente de los Estados Unidos, lo que se había firmado en Moscú. Repito que ya lo trataremos más adelante. Y dice, de acuerdo, vamos a ganar la guerra. Básicamente ya cuando se empieza a mover todo esto, muy posiblemente en enero de 1945, Truman sabe perfectamente que la guerra está ganada y que es cuestión de tiempo que Alemania acabe rindiéndose. Entonces manda a llamar a un miembro a un juez auxiliar del Tribunal Superior de Justicia estadounidense, que es Robert H. Jackson, para empezar a montar básicamente lo que sería toda la jurisprudencia. Es decir, todas las leyes en las que se van a avanzar los procesos de Nuremberg. Entonces, las cuatro potencias aliadas que ya hemos mencionado, se reúnen ¿dónde? Se reúnen en Londres, a través de este caballero que ha sido nombrado fiscal. ¿De acuerdo? Va a ser nombrado fiscal estadounidense para llevar a cabo los juicios de Nuremberg. Entonces, esta es la primera persona ejecutora que se reúne con otros jueces de las diferentes potencias aliadas para firmar
lo que se conoce como el Tratado de Londres. En el Tratado de Londres, ¿qué es lo que se crea? Se crea por primera vez un Tribunal Militar Internacional. Esto sucede Ujú, esto sucede el 8 de agosto de 1945. Para poder llegar a esta fecha, obviamente, tiene que haber un proceso anterior. Todo ese proceso anterior, repito, se inicia en enero del 45 en Estados Unidos. Es un documento que solamente tiene 12 páginas, que es muy fácil de leer. Está en inglés, lamentablemente, pero bueno, se puede encontrar en internet sin mucho problema. Antes de que me preguntéis, sí, me lo he leído, lo tengo traducido, etcétera, etcétera. Es un pequeño documento, ya os digo, que casi me lo sé al dedillo. Y en ese documento de 12 páginas hay una declaración muy importante. Toma como base la declaración de Moscú del 30 de octubre de 1943. ¿Qué es esto? Esto es un dato muy importante. Es un acuerdo que las tres potencias, Estados Unidos, Reino Unido y Estados Unidos, la Reino Unión Unido, Soviética. la Unión Soviética, porque por eso es el Tratado de Moscú, Ujú, efectivamente querían, firman, ¿de acuerdo? Firman, ¿para qué? Para que se entregue a los criminales de guerra a los países donde han cometido crímenes de guerra. ¿De acuerdo? Es decir, yo soy un oficial alemán, cometo un crimen en la Unión Soviética, ¿a dónde me van a llevar? A la Unión Soviética. ¿De ujú. acuerdo? Es por eso que al acabar la guerra, todos los soldados alemanes que han combatido en el frente del Este son enviados a Gulags y luego allí, pues, ya sabéis, hola, me llamo Hans, muy bien, condenado a 10 años de cárcel. Pero si no he dicho nada, pues condenado a 20 años por hablar. Básicamente, no, así fueron los juicios en la Unión Soviética, ¿de Sí. acuerdo? Pero había una excepción, lo que ellos llaman o denominan los grandes criminales, ¿de acuerdo? Los grandes criminales, pues bueno, estamos hablando pues eso de altos jerarcas, empresarios, grandes médicos que han realizado abominables experimentos Ujú, y este tipo de cosas. Al fin y al cabo, quien te va a poner la pegatina de gran criminal va a ser este tribunal. Este tribunal va a decidir si has cometido un crimen en Hungría, pues vas a tener que dirigirte a Hungría y allí pues seguramente pues te acaben colgando, ¿no? Pero si este tribunal militar internacional, repito, te pone la pegatina de gran criminal, entonces vas a ir ¿a dónde? A los juicios de Nuremberg. ¿De acuerdo? Entonces aquí, repito, 192 personas le pusieron el pin de gran criminal y fueron a los juicios de Nuremberg como estamos viendo. ¿De acuerdo? Este tribunal va a ser compuesto por cuatro jueces y cuatro fiscales, uno de cada país. Y bueno, de ujú. Francia, que ya hemos visto, ¿no? Que es invitada en el último momento. Hola, estoy aquí. Que ni se le esperaba ni se le quería, pero bueno, había que quedar bien con los franceses. Este tribunal va a actuar en nombre de todas las Naciones Unidas. Tienen que investigar y aportar pruebas contra los criminales. Y no tienen que realizar ningún juicio de valor ni nada que contradiga el qué, el Tratado de Moscú. El Tratado de Moscú es dame los prisioneros que han cometido crímenes de guerra en la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Este acuerdo solamente iba a tener un año de duración. ¿De acuerdo? Es decir, se iba a poner el tribunal, este acuerdo iba a tener duración durante un año y luego iba a ser prorrogable hasta que se acabaran los juicios. ¿De acuerdo? Es por eso que los juicios se extienden hasta el 40 como ya he dicho, hasta el 47, 48 por ahí. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave de este tratado? El establecimiento de este Tribunal Militar Internacional contra estos grandes criminales, grandes jerarcas nazis, responsables de los crímenes que ya hemos comentado. Ellos van a definir cuáles son los crímenes, que se van a dividir en tres tipos. Crímenes contra la paz, actos de planificación y preparación y ejecución de la guerra, agresión y violación de los tratados internacionales. Crímenes de guerra, violación de las leyes y costumbres de la guerra, asesinato, maltrato, deportación de civiles, violaciones, destrucción de objetivos civiles Ujú. que no tengan ningún valor estratégico o militar, saqueo. Esto lo hacen los soviéticos. Sí, En la, en la y lo que has comentado antes lo hicieron los estadounidenses en varias ocasiones. Claro, y los británicos y las Y fuerzas los aliadas en británicos Dresde. iban turnándose, uno de día Claro, y otro de noche. exacto. Entonces, si este tribunal hubiera sido, vamos a decirlo así, justo, también muy seguramente algún militar de otra nación vencedora debería haber pasado Claro, por estos juicios. eso, Y crímenes contra la humanidad, actos mm. inhumanos cometidos contra civiles, incluyendo el genocidio, persecución y el exterminio a gran escala. Esto, José Antonio, que hemos comentado, es una de las polémicas que se abrieron cuando empezaron los juicios.
Claro, Habían unas voces que clamaban al cielo el por qué, que sí, que había que juzgar a los alemanes por todas las atrocidades que habían cometido, pero ¿por qué no juzgar a los soviéticos sabiendo todas las atrocidades que habían cometido también? Un ejemplo claro, las masacres de Katyn. Los estadounidenses, el bombardeo incendiario de Tokio, el claro, bombardeo de Dresde, las bombas. Esto ya sería abrir otra polémica paralela, Hiroshima y Nagasaki. Y luego, por ejemplo, también se conoce el trato a los prisioneros de guerra que se dio tras la guerra por parte de estadounidenses también, de claro, soviéticos. En fin, una serie claro. de actos que se podían considerar también crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad que los cometieron los aliados y nadie les juzgó. Claro, obviamente los americanos sí es verdad que crean jurisprudencia para lavarse un poco las manos, ¿de acuerdo? Entonces, ellos, por ejemplo, para el tema de las bombas, escriben una cosa que se llama razón de Estado, que es para que un Estado pueda sobrevivir, a veces tiene que tomar determinadas decisiones Decisiones. Uh -huh. drásticas, ¿de acuerdo? Y eso, a nivel legal, se conoce como razón de Estado. Entonces, las bombas de Hiroshima y Nagasaki no son, vamos a decirlo así, legalmente para poderte llevar a juicio, porque es Uh una -huh. razón de Estado. Esa razón está por encima de las leyes, esa decisión Uh está -huh. por encima de las leyes para que el propio Estado pueda sobrevivir. De tal forma que eso, aunque va contra, vamos a decirlo así, las leyes naturales, la ley natural, porque bueno, ya sabéis que hay diferentes vertientes del derecho, una es la ley natural, aquello que para nosotros es moralmente inaceptable, es decir, la muerte indiscriminada de civiles, eso debería ser penado por la ley, ¿de acuerdo? Pero cuando es una razón de Estado, no, ¿de acuerdo? Entonces aquí los americanos pues también juegan un poco Uh -huh. con eso. Y muy seguramente también los soviéticos dijeron, a mis hombres déjalos en paz y vamos a centrarnos en los alemanes. Curiosamente, Gerión, hemos comentado un detalle muy interesante que también pasa desapercibido, ¿no? Este tribunal militar va a actuar en nombre de todas las Naciones Unidas. Alemania no forma parte de las Naciones Unidas. Uh Entonces, -huh. ¿cómo vas a poder enjuiciar a alguien que no forma parte de tu organización? O sea, como veis, ya vemos aquí que se están haciendo un poco las trampas legales en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, por Claro. eso, ¿no? Que a veces, ¿no? Cuando alguno de estos altos oficiales o algún jerarca alemán decía, no, yo es que estáis aquí hablando de leyes, pero para mí las leyes que estáis no son, ¿cómo se dice en castellano? No me las podéis aplicar, no son aplicables a Claro. mí porque yo soy ciudadano alemán. Uh -huh. Alemania no forma parte de la sociedad de las Naciones Unidas. Por lo Sí, tanto, vuestras leyes no tienen que afectarme. Pero claro. Y otra de las cosas que supongo que ahora lo ampliarás más el tema, es el tema de los propios delitos de los que se les acusaba, ¿no? De los que comentas, habían delitos que no existían, no estaban recogidos claro, en ninguna legislación. Entonces, claro. claro, eh, creo que al abrirse los juicios, no sé quién fue, esgrimió una frase de derecho, ¿no? Que dice que no se puede juzgar sin ley. Ujú. Entonces, claro, digamos que el delito, ¿no? Es un acto típico, culpable y punible, ¿no? Un acto típico, tipificado, eh, hecho por alguien al que se le considera culpable y que es punible o que es castigable, ¿no? Eso es de primero de derecho, del primer día que haces derecho te enseñan eso, ¿no? Acto Eso, típico, culpable culpable y no, punible. sospechoso, sospechoso. Entonces, Sospechoso, porque eso, todavía cuenta la presunción de inocencia. claro, Por esos porque delitos, esos delitos no estaban reflejados en ningún código penal. Entonces, ujú, digamos que son bueno, que yo aquí quiero decir que aunque no esté tipificado como delito de lesa humanidad o contra la humanidad, cometieron barbaridades que son juzgables, pero bueno, que se les podía haber dicho, pues según nuestros cálculos se te condenan a 2.000 asesinatos. Pues nada, 2.000 asesinatos. Si es pena de muerte, y sí. Pero el meter esos delitos, digamos, abarcando un global, ya eran cosas que estaban añadiendo
digamos, creando una polémica que no tenían por qué haberla creado. O sea, podían haber juzgado, por ejemplo, pues por eso, cooperación para el asesinato, cooperación al homicidio o crímenes de guerra, que eso sí que existía, y haber cogido y a posteriori haber dicho, ahora, una vez tenemos estos juicios que han creado precedente, vamos a legislar y vamos a crear una serie de delitos que engloben todo lo que hemos juzgado. Por ejemplo, delitos contra la humanidad, delito de lesa humanidad, delito contra la paz. O sea, Claro. yo pienso que si lo hubieran hecho así, los culpables hubieran sido declarados culpables igualmente, se les hubiera condenado a los que se merecían la pena de muerte, los que se merecían cárcel, cárcel, y yo creo que no hubiera surgido esa polémica. Pero lo hicieron de esta manera y aquí hay polémica, ¿no? Ujú. Sí, sí, claro, claro, claro. Además, bueno, trataron de que por lo menos los acusados tuvieran derecho a la defensa. Es decir, eso está tipificado en este Tratado de Londres. También indica cuáles iban a ser los procedimientos, que iba a haber un juez de cada potencia aliada, también un Uh -huh. fiscal. Luego también, al tener derecho a defensa, ¿qué significa esto? Que todo acusado puede tener ¿el qué? Un abogado. Un Entonces, abogado. cuando hay veces que son juicios, vamos a decirlo así, en los que hay varias personas implicadas, ¿no? Como el primer gran juicio, ¿no? Contra los 24 Carnazis, pues había 21 abogados, por ejemplo, Uh -huh. defensores, contra solamente, entre comillas, ¿verdad? 4 fiscales. Luego, si hablamos de los castigos, claro, estamos hablando, recordemos, estamos hablando de un documento que solamente tiene 12 páginas. En esas 12 páginas, básicamente viene a decir algo así como el tribunal tiene autoridad para dictar sentencias en base a la gravedad de los crímenes, incluyendo la pena de muerte. No te dice cómo tienes que pensar o que evaluar Eso es. esos crímenes. No hay nada que te diga, pues si fulanito ha hecho esto, esto y esto, Eso es. o digamos ha tenido un índice de participación del 25%, del 50%, del 75%, pues le van a caer 5 años de cárcel, o 10, o 15, o 20. Digamos que Claro. básicamente era lo que a los jueces más o menos les venía al aire, ¿sabes? En plan Era de, algo, pues algo subjetivo. Porque, por exacto, ejemplo, un código penal, por ejemplo, el Código Penal de España, tiene sus agravantes, tiene sus atenuantes y códigos penales donde existe la pena de muerte, pues un homicidio, un asesinato te puede conllevar a cadena perpetua y si a lo mejor cometes un homicidio múltiple, un asesinato múltiple, pena de muerte, ¿no? En otros países. Pero claro, exacto. aquí no venía así Claro, reflejado. claro, aquí, bueno, nos tienen que perdonar si hay algún abogado que nos está escuchando, nos tiene que perdonar, pero ya te digo, yo no soy abogado, solamente estudié 2 años de carrera. Gerión también tiene nociones de leyes, pero obviamente ninguno de los dos es experto en derecho internacional, así que si No. cometemos algún error, os pedimos humildemente disculpas y bueno, estamos tratando de explicarlo más o menos para que todos nosotros lo podamos entender. Aquí, claro, hay un problema de facto también, que es que está el sistema, vamos a decirlo así, romano, que es el que Gerión acaba de comentar, el tema de las leyes. Pues si esta ley se rompe, pasa esto, si esta ley se rompe, pasa esto. Los norteamericanos y los británicos, creo que solamente los norteamericanos, aquí me puedo estar equivocando, también los británicos, no lo sé, tienen una cosa que es la jurisprudencia. Es decir, no hay leyes per se, ¿de acuerdo? Pero a la hora de emitir juicios, pero cuando se dicta una sentencia, eso crea una jurisprudencia. Entonces, habréis Sí, visto bueno. mucho en las películas esto Eso, de, pues, en el caso de fulanito contra menganito sí, del año 50, el abogado, el fiscal dijo esto y se le condenó a fulanito a sí, 25 años. Pues sí, bueno, aquí se trata de hacer una mezcla parecida entre sí. los 2 sistemas, pero dejando a un lado el derecho romano. Es decir, no hay leyes per se, sino que Mm. los propios jueces tratan de crear esa jurisprudencia que no existe, porque todos estos juicios, todos estos procesos van a servir ¿para qué? Para fundar las bases de la justicia penal internacional moderna. Sí. Bueno, quiero aclarar que aquí en España también tenemos jurisprudencia y a la hora de recurrir y también se alude mucho a la jurisprudencia en sentencia del Tribunal Supremo número tal, en la que se juzgó este hecho, se condenó a tal. Entonces, todo eso va creando una jurisprudencia que es, digamos, como una base legal
a la hora de juzgar otra vez ese delito o juzgar delitos parecidos, tener, digamos, un referente, digamos, un referente de cómo se juzgó o qué penas se impusieron, ¿sabes? Eso también lo tenemos aquí, pero sí, yo entiendo lo que quieres decir de que dijeron que, bueno, vamos a ver cómo se han juzgado otros delitos y en base a eso, aunque no tengamos leyes en las que nos podamos basar o digamos, o es una estructura legal con delitos y penas, pues vamos a juzgar a estas personas. Claro, exacto. Es por eso, ¿no? Que a lo mejor en ciertos estados de Estados Unidos aún te pueden acusar por brujería o puedes llevar armas en una iglesia por si atacan los indios. Este tipo de cosas, ¿no? Que tiene la jurisprudencia norteamericana, ¿no? Bueno, Bueno, decir también la diferencia, por ejemplo, que en Estados Unidos el que acusa es el Estado, ¿no? Que ujú, el ujú. Estado de Alabama contra. Aquí no, aquí el que te acusa es el fiscal, ¿no? Que es el, Es digamos, el que tiene la voz, digamos, del pueblo, por así decirlo, ¿no? exacto. Bueno, este tratado, el Tratado de Londres, fue fundamental para establecer este marco legal que era necesario para juzgar a toda esta gente. Por primera vez en la historia, los líderes de una nación vencida, cometidos en un conflicto internacional. Además, bueno, como ya he dicho, ¿no? Que esto va a servir luego para el posterior derecho internacional y justicia penal internacional. Luego hay dos cosas, dos puntos más que sí que me gustaría destacar de este tratado porque es muy interesante. Algo que ya Gerión ha adelantado, que es que se podía acusar a alguien in absentia, es decir, no presente, como Martin Bormann, Ujú, como bien ha comentado Gerión. Y otro punto muy importante, que creo que es vital luego para conocer algunos de los procesos posteriores de los juicios de Nuremberg. El tribunal podía señalar a un grupo u organización y señalarla como una organización criminal. De tal forma que en ese momento el tribunal tenía potestad para acusar a cualquier miembro de esa organización. ¿De ujú, acuerdo? Las Einsatzgruppen, por poner un ejemplo. Ah, pues sí, pues se dedicaban a exterminar judíos y hacer deportaciones, etcétera, etcétera. Vale, organización criminal. Lo señalo con el dedo y desde ese momento puedo coger al tipo que ha matado a una sola persona en una ocasión en Kiev, por poner un ejemplo, eh, o a los máximos dirigentes de dicha organización. Esto ocurre también con las Waffen-SS. No, obviamente no se va a acusar y no se va a llevar a juicio a todos los miembros de dicha organización, porque en ese caso prácticamente la mitad de Alemania se tendría que haber sentado en el banquillo de los acusados, ¿de acuerdo? Pero sí a los dirigentes, sí a gente que se manchó las manos de sangre, ¿de acuerdo? ujú, Y bueno, como he dicho, el principal artífice de todo esto fue el fiscal, la persona que haría de fiscal norteamericano, que es Robert H. Jackson, que es este juez asociado de la Corte Suprema, que fue mandado llamar por el propio Truman, porque Truman conocía la gran experiencia legal que tenía este juez y además es que era un extraordinario orador. Y claro, cuando hablamos de sentimientos, de saber cómo influir en los jueces internacionales, pues yo creo que fue una jugada muy acertada a la hora de poner a esta persona como fiscal ujú, estadounidense en este caso. Y luego, bueno, hemos hablado muy brevemente de la conferencia de Moscú, que es el 30 de octubre de 1943. Se llama la Declaración de Atrocidades, para que os hagáis una idea del nombre que ostras, llevaba. Firmada por ujú, Roosevelt, Churchill y Stalin. Y como ya podéis ver, a Francia ni se la ve ni se la espera. Y bueno, os leo un fragmento muy corto que creo que condensa de forma muy, muy rápida qué es la conferencia de Moscú. Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética han recibido de muchas fuentes evidencia de atrocidades, masacres y ejecuciones en masa a sangre fría que están siendo perpetradas por fuerzas hitlerianas en los muchos países que han invadido. Aquellos oficiales y soldados alemanes, así como los mismos del partido nazi, que han sido responsables de o han participado con consentimiento en las mencionadas atrocidades, masacres y ejecuciones, serán enviados de regreso a los países en los que realizaron sus abominables actos para que sean juzgados y castigados de acuerdo con las leyes de esos países liberados y de los gobiernos libres que se establezcan en ellos. Es decir, si tú cometes un crimen en Hungría, te vas a Hungría. Si tú cometes un crimen en Italia, te vas a Italia. ¿Por qué? Porque es lo legalmente racional. ¿De acuerdo? Cuando tú cometes un delito en un país, ¿a dónde tienes que ir? ¿Dónde vas a realizar el juicio? En el país en el que has cometido el delito, bajo las leyes de dicho país.
¿de acuerdo? Claro, menos a los que, recordad, les ponen el pin de, de gran criminal. Esos van a ir a Nuremberg, ¿de Ujú, acuerdo? Al resto, pues 5 a, pues no sé, 3.000 a la Unión Soviética, 4.000 a Austria, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ese es el acuerdo que firman los tres grandes aliados antes de los juicios de Nuremberg. mm. De todas maneras, en este caso sí que podemos decir que tanto los colectivos que hemos nombrado, ¿no? Los jerarcas nazis, políticos, propagandistas, luego los médicos, luego los empresarios, ellos, digamos, todas las atrocidades del nazismo comenzaron en la propia Alemania, ¿no? Con las Ujú, leyes de Nuremberg, con todo el asesinato de todos de discapacitados, y luego ya con la deportación de judíos, con el asesinato de judíos y todo eso. ujú. Entonces, digamos que ellos sí que tenían que ser juzgados en Alemania, ¿no? Pero claro, Sí, claro. eh, se te yo pienso Sí, claro, que se pero tenía que sí, haber establecido un juzgado alemán y aunque hubiera estado, digamos, controlado por los aliados, en este claro, caso, pero Gerión, decir: "No, piensa no, esto. lo vamos a controlar, pero vais a Claro, juzgar vosotros", claro, y pero en piensa esto, Gerión. Si lo hacen así, es que ellos estaban siguiendo las leyes de Alemania de ese momento. Entonces, el claro, 99,9% de los tipos que se hubieran sentado en Alemania a realizarse esos juicios habrían sido declarados inocentes. Es por sí, sí, sí. eso que se establecen estos juicios de Nuremberg. Es por eso que dicen, vale, de acuerdo, pues si este tipo ha cometido un crimen no sé, me lo estoy inventando, ¿vale? En la Unión Soviética, pues nosotros nos vamos a encargar de él. Ya sabéis, juicio rápido, 20 años a... Claro, claro. Si es que lo que estás comentando tiene toda su lógica porque, o sea, las propias leyes de Nuremberg eran leyes alemanas, o sea, eran leyes legales en Alemania. Nosotros lo vemos como una atrocidad, incluso los asesinatos que hubo, el tema de, primero que todo el tema de la esterilización y luego los asesinatos, es que eso estaba firmado. O sea, digamos que aunque se intentaba ocultar, entre comillas, aunque suene así, era legal, ¿no? O sea, Claro, claro, de hecho, el régimen nazi amparaba esas acciones, que es claro, una claro, brutalidad, exacto, pero lo exacto, amparaba. Entonces, claro, es lo que comentas exacto. tú, que Y si recordemos hubieran juzgado según las leyes alemanas de ese momento, muchos de los delitos no eran delitos. claro, exacto. Es por eso que, pese a estos problemas, vamos a decirlo así, legales, ¿verdad? Que hemos visto, en base a lo que estamos comentando ahora mismo, llegamos a la clara conclusión de que estos juicios de Nuremberg, de que este Tribunal Militar Internacional era necesario. Era ¿Era necesario. necesario para qué? Para llevar el estrado a toda esta gente. De Mm, no ser así, muy seguramente, pues Denich se hubiera ido a su casa, Bormann muy seguramente de haber sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, pues quizás hubiera pasado 3 4 años en la cárcel, de haber sobrevivido a la ujú. guerra, etcétera, etcétera. Aunque bueno, ya veremos que luego los ciento y pico que van a la cárcel, Sí. misteriosamente son todos liberados muy pronto. Pero bueno, ya Además, como has podemos comentado, José ir Antonio, comentando. como has comentado, perdona que te interrumpa, era necesario hacer también digamos, dar punto final a la Segunda Guerra Mundial, para que no quedara, digamos, cerrada en falso y decir, vale, bueno, ha acabado, se sabe que hay atrocidades, y ya está, venga, cada uno a su casa, Alemania es la derrotada, vamos a ocupar Berlín, vamos a ocupar... No, o sea, había que castigar a los responsables que aún quedaban con vida de haber provocado la peor guerra que conoce la humanidad, de haber cometido todos esos crímenes de guerra atroces. Esos hay que juzgarlos y hay que, digamos, de una manera u otra poner punto y final, castigo y ya entonces miraremos hacia adelante. O sea, Claro, que sí que era exacto. No, necesario. exacto. No es que además fuera necesario, sino que además los aliados, tanto en Japón como en Alemania, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren purgar el nacionalsocialismo de la sociedad alemana y quieren purgar el imperialismo japonés de la población japonesa. Es por eso que ahí están los procesos de Nuremberg y luego están los procesos de Tokio, a los cuales también les podemos dedicar Sí, interesantes. otro podcast. Y sí, sí, he conocido a alguien que también estuvo
en los procesos de Tokio. Dio la casualidad de que un compañero mío de trabajo, su abuelo fue uno de los fiscales que estuvo allí. Y un día, hablando del tema, pues mi abuelo estuvo allí. Digo, ¿cómo que tu abuelo estuvo allí? Sí, sí, fue uno de los fiscales. Digo, no me jodas, con perdón. Y pues nada, su abuelo estaba vivo en aquel entonces, Ostras. ¿sabes? Y A ver, antes de morirse, mira, los papeles del abuelo, José, aquí los tienes. O ostras. sea, una pasada, una Además, pasada. lo que comentas es que es curioso, ¿no? Lo del tema de erradicar el nazismo, porque lo hablaremos más adelante, posiblemente en otro programa, porque nos vamos a extender, pero el tema del temor a que el nazismo siguiera vivo se tiene en cuenta a la hora de qué hacer con los cadáveres de los ahorcados. O sea, que ya lo Ah, claro, veremos. claro. Sí, 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 sí. Es una curiosidad que no la quiero decir Exacto. ahora para no desvelar mucho, aunque supongo que ya Pero es que los oyentes estarán googleando qué pasó con los cuerpos de no, los hombre, jerarcas no lo nazis hagáis, no lo ahorcados. hagáis, no lo hagáis. Pero, pero vamos, la manera de tratar esos cadáveres indicaba que tenían miedo a que el nazismo en ciertas zonas aún siguiera vivo y en un Claro, futuro pudiera, digamos, tener y seguidores, renacer y... bueno, sería muy largo de contar, pero bueno, por poner a los oyentes en situación, es que acaba de la Segunda Guerra Mundial, quien sigue gobernando en Alemania son los nazis. Quien es presidente de Alemania y tiene el poder absoluto en Alemania, tras haber firmado la rendición, es Kardenich. Kardenich es el sucesor político de Hitler. Es por eso que 10 días después toda la cúpula militar y política de Alemania es detenida. Algo impensable, políticamente hablando o legalmente hablando. Una potencia vencedora, a sus cabezas, a sus líderes, jamás se les detiene. No se ha hecho nunca en toda la historia de Europa. Jamás, de los jamases. Pero esta vez es la primera vez en la historia que se hace eso. Entonces, cuando mandan llamar a Kardenich y a toda su cúpula de políticos y de militares y oficiales, dicen, pues van, acuden. Y dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué? Mm, No, nada, pónganse ahora el mono este gris y a partir de ahora son todos ustedes prisioneros. Pero si yo soy el Führer de Alemania, si yo gobierno en Alemania, ¿qué me estás diciendo? Que te calles, palazo en la cabeza y ala, a ponerte el uniforme gris. Y así se acaba directamente con la cúpula militar, con la cúpula política y militar de Alemania al acabar la Segunda Guerra Mundial. 10 días después, o 20, perdón, 20 días después, de Nietzsche está entre rejas. Él ta- y todos los jerarcas nazis. También digo una cosa, si pensaban que iban a irse de rositas o que iban a seguir gobernando como si nada hubiera pasado, eran un poco ilusos, ¿no? Porque, bueno, a ver, el que Bueno, más o el que menos a esos niveles, porque, a ver, el típico alemán que a lo mejor votó a los nazis, pero estaba en su casa y bueno, y no colaboró con la guerra, pues ese no tiene culpa, ¿no? uh-huh, Pero los jerarcas nazis, los políticos, los altos mandos militares, de una manera u otra, estaban en el meollo. O sea, tenían que conocer de una manera u otra lo que estaba pasando. Eran los que dirigían las campañas en la Unión Soviética, los que dirigieron las campañas en Polonia, los que dirigieron las campañas en Francia, los que dirigieron ciertos bombardeos. O sea, de una manera u claro. otra estaban implicados. Entonces, creer que muriese Hitler, me ponen a mí de canciller alemán y la cosa va a seguir para adelante, hombre, Pues, no, pues, yo no lo veo. pues fíjate, Gerión, salvando las distancias, eso es exactamente lo que pensaban aquellos que atentaron contra Hitler el 20 de julio de 1944 con la Operación Valkyria. En plan de matamos a Claro, Hitler, firmamos la paz con los aliados y aquí no ha pasado nada. O sea, para que veamos también y entendamos un poquito la forma de pensar de esta gente. Vale, hemos perdido la guerra, pero bueno, no pasa nada. Ya pagamos la guerra, lo que sea. Si tenemos que meter a algún capitán a la cárcel porque se ha excedido un poco, pues bueno, pues ya está. O sea, quiero decir, para poder meterles mano, se crean los juicios en Nuremberg. Se crea este Tribunal Militar Internacional por los vencedores. ¿De acuerdo? De no ser claro, así, habría pasado lo que ya he dicho. Dönitz seguramente hubiera sido Führer de Alemania otros tantos años. Obviamente habría colaborado con los aliados y tal y no sé qué, etcétera, etcétera. Y bueno, luego habría que ver
si eso no habría enfurecido a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética se hubiera alzado en armas contra los aliados para Claro. tratar de tomar la parte que estaba, vamos a decirlo así, tomada por los aliados, la parte occidental de Alemania. Y ahí pues podría haber dado el inicio de lo que sería la Tercera Guerra Mundial. Estaremos hablando de finales de los años 40, ¿eh? O sea, que es otro escenario, es otro what if muy interesante del cual pues podríamos hablar largo y tendido. Sí, bueno, como veis es un tema muy, muy, Es muy muy denso, muy interesante, apasionante. tiene muchas aristas. Yo con el comentario que he dicho tampoco quiero decir que todos los militares alemanes estuvieran implicados en... Pero los altos jerarcas, de una manera u otra, tienen conocimiento. O sea, nadie puede estar, digamos, mandando sobre un ejército entero y que no sepa que por donde han pasado hay otros soldados que están asesinando y metiendo en cunetas. O sea, de una manera u otra tú tienes conocimiento de eso. Si no te informan directamente y te dicen, Von Paulus, que por donde has pasado hemos hecho unas zanjas, hemos matado a 40.000 judíos ucranianos y los hemos enterrado. Aunque no se lo dijeran directamente, a ver, todos los mandamases de los ejércitos alemanes, de una manera u otra, sabía lo que estaba ocurriendo. Sí, sí, Entonces, sí. ahí tienen cierta responsabilidad también. Aunque fueran puramente militares y de una manera u otra estuvieran desvinculados de la política y dijeran, bueno, esto es una guerra, hay que luchar contra el enemigo, la Unión Soviética, pero bueno, pero de una manera u Claro, otra estás implicado. claro, hay que tener en cuenta que en las leyes alemanas de aquella época no había ninguna ley que dijera algo así como si ves que la orden que te están dando es moralmente reprobable, no la cumplas. ¿De acuerdo? Esas leyes se incluyen al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sí, Entonces, es por eso todo que todos los jerarcas nazis, todos los oficiales, no, es que a mí me daban órdenes. ¿De acuerdo? claro, Entonces, legalmente tenían cubiertas las espaldas. Pero ojo, aquí Truman fue más listo. Dijo, esto se van a enterar y voy a hacer yo mi propio tribunal. Y voy a, claro, y voy a poner sobre la mesa leyes internacionales para que, si esto sucede, de nuevo, cree jurisprudencia. Es por eso que luego, en diferentes conflictos posteriores, otros se han podido sentar en el sillón de los acusados en el Tribunal Internacional de la Haya, gracias a este primer paso. Es por eso claro, que los juicios de Nuremberg son muy, muy, muy importantes a nivel internacional, como ya hemos dicho. Pues, si te claro. parece, Gerión, vamos a Sí, comentar de pasada ya el para... primer... Quería Sí. comentar una cosa, para zanjar solo este tema, lo que has comentado, lo de hoy en día en cualquier código penal o en cualquier, incluso un régimen disciplinario, lo de no obedecer órdenes manifiestamente ilegales, ¿no? Eso Ujú, es lo que has ujú. comentado. Pero claro, todo eso es a posteriori. Nada, no Exacto, interrumpo más. Continúa, José Antonio. exacto. Pues si te parece, podemos hablar en un primer momento del juicio principal y concretamente de uno de los acusados, porque hay 24. Y obviamente cada acusado tiene, Su vamos a decirlo historia. así, su historia y su propio juicio dentro del juicio. Sí, Porque resumirlo así con dos pinceladas diciendo, pues no sé cuántos fueron colgados porque fueron culpables. A ver, simplificarlo mucho. Estamos hablando de un juicio en el que tiene 24 acusados y los fiscales tienen que presentar pruebas contra todos los acusados. No son pruebas generales de mira qué malos fueron los nazis, mira qué mira qué malo fue Hitler. Y como Hitler fue malo, sois todos culpables. No, 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 no. Tienen que poner sobre la mesa pruebas de que Kardenich es culpable en base a los delitos a los cuales se le va a enjuiciar. Lo mismo a Bormann, a Franz, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, si te parece, Gerión, vamos a hacer un repaso muy breve sobre los 24 primeros acusados en ese primer juicio, que es el más importante y el que todo el mundo conoce, que es el que inició, o el que tuvo lugar contra esos 24 altos funcionarios el 18 de octubre de 1945, dando el pistoletazo de salida a de lo que estamos hablando precisamente hoy, de los juicios de Nuremberg. Pues nada, adelante.
Vamos Ya, pero bueno. a meternos ya en el meollo de los juicios. Exacto, exacto. Pues mira, el primero de todos ellos, o al menos el que a mí me resulta más interesante, es Kardenich. Kardenich es el gran almirante, máximo responsable de Kriegsmarine y sucesor de Hitler. Del cual, si te parece, Gereón, no hoy podemos centrarnos en él muy por encima, después de hablar de algunos detalles más. Martin Bormann, in absentia, como Gereón ha comentado, que era el secretario personal de Hitler. Hans Franz, que era el gobernador general de Polonia. Wilhelm Frick, ministro de Interior de la Alemania nazi. Hans Fritsch, jefe de la propaganda en la radio. Walter Funk, que era ministro de Economía y presidente del Reichsbank, es decir, del Banco Central Alemán. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y sucesor, en teoría, natural de Adolf Hitler, pero bueno, por ciertos temas y por cierta traición en los últimos coletazos de la Segunda Guerra Mundial, pues no fue su sucesor. Rudolf Hess, vicepresidente del Reichskerung y ese negociador de la paz fallido que trata de aterrizar en Inglaterra. Es su propia historia. Sí, 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 que tiene su historia que es muy interesante. Y de hecho, hablé con un teniente que fue uno de los 3 oficiales que estuvo presente en los juicios de Nuremberg. Lamentablemente ya falleció en 2018. No recuerdo su nombre, porque estas son las cosas que tienen los directos, ¿no? Que a veces no recuerdas todo. Y me comentó, él estaba, para que os hagáis una idea, si este es el estrado, ¿vale? Bueno, donde se sentaban los acusados, ¿vale? Justamente El atrás había como banquillo. el banquillo, eso es, había como unas puertas por donde entraban. Él estaba en la puerta de la derecha, ¿de acuerdo? Él era teniente en aquel entonces, era policía militar, y siempre estaba echando un ojo a la gente que estaba en el banquillo. Pues me comentó que el que estaba siempre dando cabezazos era Rudolf Hess. Entonces estaba siempre así, ¿sabes? Con la cabeza ladeada, y dice que no prestaba demasiada atención en el juicio, por lo cual ya vemos, ¿no? Que se le había ido un poco la cabeza al pobre Sí, hombre. sí. Esto que comentas de Rudolf Hess, se comentaba, ¿no? De que se le veía como muy demacrado, Mm. hacía gestos de no estar muy en sus cabales Ujú. y, y incluso creo que un psicólogo se entrevistó con casi todos los acusados Sí, y le correcto. llamó especialmente la atención Rudolf Hess. O sea que, Sí, sí, y correcto. bueno, De hecho, y veremos la historia de Rudolf Hess, porque Rudolf Hess, que lo podemos considerar también como uno de los principales eh, cabecillas también del régimen nazi, pues no fue ahorcado. hombre, O sea hombre, sí, que, claro. Es que era el segundo al mando o en sea Alemania que, cuando aterriza en Inglaterra. Es decir, no era ojo, ¿eh? un tercero, un cuarto tipo ahí, es decir, un alto cargo y ya está. No, 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 no. Se podía decir que era casi casi la mano derecha de Hitler en aquel Sí. entonces. O sea que O sea, tiene su claro. propia, sí, tiene su propio intríngulis la figura Exacto. de Rudolf Hess. O sea, muy Sí, interesante. sí, sí, sí. Y bueno, otra anécdota que me comentó este teniente, que la voy a comentar antes de que se me olvide, él tenía que pasar lista en la cárcel, ¿de acuerdo? A todos los prisioneros. Y bueno, me comentó así muy por encima que el prisionero con el que mejores migas hizo, entre comillas, fue con Wilhelm Keitel, el mariscal Mm. Wilhelm Keitel, que ya sabéis que era el jefe del alto mando alemán, que era el que firmaba las órdenes de Hitler, básicamente. Y me comentaba que para él era muy satisfactorio que un mariscal le tuviera que hacer el saludo militar todas las noches. Dice, yo como teniente, dice, no sabes con lo bien que me sentaba esto. Y bueno, una Qué pequeña bueno. anécdota Mm. de la que me acabo de acordar. Ahora recordando, ¿no? a este oficial norteamericano, ya lamentablemente fallecido. Pues bueno, si seguimos mirando la lista de estos 24 acusados, pues bueno, ya hemos hablado de Hess, tenemos a Alfred Hall, que es jefe de la Oficina de Operaciones del Alto Mando Alemán, tenemos a Ernst Kaltenbrunner, que es el jefe de la SD, Wilhelm Keitel, del cual hemos hablado ya, Gustav Krupp, que es un industrial y fabricante de armamento, Robert Ley, líder de la organización TOT, la organización de trabajo alemán, de Konstantin von Neurann, ministro de Asuntos Exteriores, de Franz von Papen, vicecanciller y diplomático, Erich Reider, el gran almirante y comandante de la Kriegsmarine, antes de ser destituido y ser cambiado por Dönitz. Él, por ejemplo, deja toda la cúpula alemana en el 43.
Ujú. Joachim von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores, del cual podría estar horas y horas hablando aquí porque conocía a su hijo. Y estuve Ostras. muchas horas hablando con él porque él tenía una insana eh, costumbre, imagino que como todo hijo, ¿verdad?, de tratar de limpiar la memoria de su padre. Y entonces Ujú. siempre, mi padre fue inocente, mi padre no hizo nada, mi padre esto, mi padre aquello. Entonces, el día que hablemos un poco más, ¿no?, del juicio a Joaquín von Ribbentrop, pues puedo hablar de estos detalles, ¿no?, que me compartió su hijo, que desde mi punto de vista son muy interesantes. Tenemos Bueno, también a Alfred, sí. una puntualización con Ribbentrop a todos nos suena, ¿no? El pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? O sea, Exacto, exacto. digamos que es uno de los primeros en ya tener culpabilidad de firmar un pacto con la Unión Soviética, que esto que no se nos olvide, porque es que se suele olvidar, ¿no? Lo de la Unión Soviética fue la salvadora, fueron realmente los que vencieron a Alemania y tal. Sí, 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 me parece muy bien que pusieran ahí toda la carne de cañón y tal, pero la Unión Soviética, con ese pacto Ribbentrop-Molotov, firmaron el, mira, voy a atacar Polonia, no me ataques y tú luego la atacas por el otro lado. O sea, Exacto. pero, pero vamos a ver, o sea, que Ribbentrop ya es uno de los primeros bueno, que tenía que ser jugado. O sea. Exacto, pero fíjate, una vez firmado ese pacto, Ribbentrop desaparece de la escena. O sea, es el ministro sin poder, porque es ministro de Asuntos Exteriores. Y desde que empieza la Segunda Guerra Mundial, quien se ocupa de todos los asuntos exteriores es Hitler en persona. Por lo Ujú, cual es un ministro sin poder desde el 39. Entonces, el único logro real que tiene von Ribbentrop durante, vamos a decirlo así, toda su carrera diplomática es ese. Es la firma del tratado Molotov-Ribbentrop. Y ya está. ujú. Entonces, bueno, ya hablaremos de Ribbentrop porque es una Sí, figura, desde mi punto de vista, muy interesante. ¿Responsable o no? Bueno, según su hijo, no, obviamente. Bueno, es discutible. Alfred Rosenberg, ministro de los territorios ocupados en el este. Fritz Sauckel, organizador de trabajos forzados. Halvan Schack, banquero central y economista. Von Schirach, líder de las Juventudes Hitlerianas. Arthur Saint Inquart, comisario de los Países Bajos que fueron ocupados. Otro de los grandes también, que es muy conocido, Albert Speer, ministro de Armamento y Producción de Guerra, quien no conoce a Speer, ¿verdad? Y ujú. Julius Streich, director del periódico antisemita Der Stummer. El que insufló en el pueblo alemán el odio hacia los judíos desde tiempos tempranos, con esas publicaciones en las que se retrataba a los judíos como ratas, como cucarachas, como asesinos de niños. Bueno, creo que recurrió a todos, digamos, todas esas leyendas que a lo largo de la historia se, se iban, digamos, lanzando sobre los judíos en todos esos próromos que ha habido a lo largo de la historia para atacarlos, pues este todo lo magnificó, lo aprovechó y vamos, o sea, vamos, no sé, es que no tengo ni calificativos para referirme a este desgraciado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Claro, hay que pensar que todo este antisemitismo no es que él lo crea y lo recoge en ese periódico, sino No, ya que había esto una viene. base. Claro, esto viene de una larga tradición. De hecho, Mm, bueno, sería muy largo de explicar, pero por ejemplo, cuando Hitler vive en Viena, es decir, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, para que nos hagamos una idea, el gobernador de Viena era un declarado antisemita. Y entonces ujú, ya había publicaciones en Viena en 1910, 1911, antisemitas. Y Hitler leía esos periódicos ujú, siendo todavía un joven, sin oficio ni beneficio, como ya sabemos, y todo ese antisemitismo viene de más de varias décadas atrás. Entonces, Julius Streich lo que hace es tomar el testigo de toda esa propaganda antisemita que ya existía no solo en Alemania, sino también en Austria, como estamos viendo. ujú, Pues, Gerión, si te parece, podemos hablar de los procesos de Nuremberg, pero si te parece, ujú. vamos a centrarnos hoy en uno de los acusados, porque, como ya he dicho, cada acusado tiene su propia historia Sí, y, sí. y tiene que enfrentarse a este juicio. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos hablar
de forma muy generalizada de los juicios de Nuremberg, que es lo que hemos hecho ya, que esto es básicamente el prólogo, la introducción, ¿de acuerdo? Y podemos centrarnos, si te parece bien, Gerión, en todos y cada uno de los acusados, de los crímenes a los que se le acusó, y comentar muy brevemente, obviamente, no podemos entrar en las más de 4, 5.000, 10.000 páginas que tiene el proceso, pero os digo que yo he traducido unas cuantas ya, ¿eh? Tengo unos cuantos cientos de páginas a mis espaldas. Nada, me parece bien, José Antonio. Vamos a empezar y como tenemos todo el tiempo del mundo, como se suele decir, seguimos, de donde veamos oportuno lo paramos y continuaremos en otro programa. O sea, tenemos esto es una saga. Ya queda dicho que esto tiene pinta de ser saga. Sí, 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 desde luego. Si tenemos en cuenta que solamente hay 24 acusados y pues que podemos hablar del proceso, para que os hagáis una idea, a los 24 acusados, pues imaginaos la de episodios que podemos hablar. Luego hay otros 12 juicios. Y ya solo el juicio de las 6 en Truppen, por ejemplo, es extraordinario. Entonces, pues, ¿nos os parece? Hoy nos vamos a centrar primero en Kardenich. ¿Quién es Kardenich? Bueno, imagino que la mayoría de vosotros ya lo sabe, pero Kardenich es gran almirante de la Kriegsmarine, veterano de la Primera Guerra Mundial, capitán de submarino durante la Primera Guerra Mundial. Digamos que él sobrevive a la purga del Tratado de Versalles, él continúa en la Marina y en el 36, 33, 34, bueno, sí, en el 36 creo recordar, me puedo estar equivocando, hablo de memoria, son muchos datos. Ryder, el almirante Ryder, que es el responsable de la Kriegsmarine, ¿de acuerdo? Que es la armada alemana con la subida de los nazis al poder, le ordena la construcción de la flota de submarinos alemana desde cero, porque la flota de submarinos alemana, en el momento en el que Hitler sube al poder, no existe. La flota de submarinos alemana es, Gerión, como tú ya sabes, ¿verdad? Es totalmente borrada de las Fuerzas Armadas alemanas por el Tratado de Versalles. Sí, con el Tratado de Versalles creo que ya lo hemos comentado en algún otro programa, que lo que se trató también es de dejar, digamos, a Alemania desarmada, digamos, sin posibilidad o sin ganas, por así decirlo, de iniciar otra guerra. También comentamos bueno, que con el paso del tiempo se hicieron trampas, se hicieron triquiñuelas para ir, digamos, formando a un ejército. Primero el tema de voluntarios, luego el tema de la Luftwaffe, de la aviación, se hacía con, digamos, por así decirlo, como de acrobacias, pilotos de... Planeadores. Entonces, Sí, sí, exactamente, sí. se fue poco a poco haciendo trampas y poco a poco se fue acumulando un ejército. Cuando ya Hitler vio que no le iban a hacer nada ni le iban a decir nada, pues ya ni lo ocultaba, ya ni lo ocultó, pero en un principio sí que se fue, digamos, haciendo de esa manera. Exacto. Y de hecho, ya, como ya podéis ver, tenemos aquí, Gerión acaba de poner sobre la mesa 2 programas más de los cuales tenemos que hablar. Uno, Tratado de Versalles. Se ha hablado mucho del Tratado de Versalles, nunca hemos hecho un especial sobre el Tratado de ¿No? Versalles en sí. Pues cuando quieras, Gerión, te tiendo el guante. Las formas y los métodos en las que el ejército de Alemania de entreguerras, el Reichsheer, se prepara. Otro programa del cual también podríamos hablar, largo y tendido, fácilmente 2-3 horas. Procesos de Nuremberg. Ryder, como ya hemos dicho, nombra a Dönitz responsable de la fuerza U-Boot. Él consigue grandes logros durante toda la Segunda Guerra Mundial. No vamos a entrar en detalles sobre qué hizo la fuerza submarina, etcétera, etcétera, pero vamos a dar 2 puntos clave. En el 1943, Ryder es destituido. Es destituido como máximo responsable de la Kriegsmarine. En ese momento, su sustituto es Kardenich. En ese momento, Kardenich se hace cargo de la Kriegsmarine. En el 45, cuando Hitler se pega un tiro en el Führerbunker, se informa por radio a Dönitz de que Dönitz es el sucesor de Adolf Hitler por testamento. En ese momento, él pasa a ser el Führer de Alemania y lo primero que hace es tratar de conseguir una paz con los aliados, a cualquier coste. ¿Qué queréis? ¿Paz incondicional? Perfecto, yo la firmo, pero me tenéis que dejar seguir combatiendo contra los soviéticos en el este. Esa fue la única opción, la única cláusula que puso Cárdenas, la única condición.
Los aliados le dicen que sí, pero le dan una fecha límite. Entonces, esa fecha límite y todo el trabajo que hace Cardenis salva millones de soldados de Alemania que podían haber caído perfectamente en el bando prisioneros del Ejército Rojo. Y ya sabemos el destino que los soldados alemanes van a tener en manos del Ejército Rojo. Y además, ¿qué es lo que hace también? Pone a salvo el qué, la flota alemana. La flota alemana que queda, principalmente submarinos, es capturada prácticamente en su mayoría por fuerzas aliadas. Fuerzas aliadas, estamos hablando de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Eso es acción directa de Dönitz, porque Dönitz pensaba, erróneamente, que quizás los aliados, tras firmar la paz y ver el peligro del gigante rojo, se iban a unir a Alemania para tratar de frenar a los soviéticos, pero como ya sabemos, no fue así. 20 días después de que es nombrado Führer de Alemania y está tratando de mantener la paz en Alemania y de salvar la mayor cantidad de soldados alemanes, es detenido y acaba con sus huesos en la cárcel y finalmente en octubre está delante de los fiscales y de los jueces que van a declarar, o sea, y que van a saber si le van a declarar culpable o no de crímenes de guerra, crímenes contra la paz, etcétera, etcétera. Los tres grandes acusaciones a la cual todos los integrantes de los juicios de Nuremberg, todos aquellos que se van a sentar en el estrado de los acusados, tienen que afrontar. Que ya he dicho, bueno, lo vuelvo a repetir, son crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. A Cardenis se le acusa también de estos tres delitos. ¿Qué significa eso? Que si él es declarado culpable, toda la Kriegsmarine va a ser culpable. Entonces, no es un juicio, vamos a decirlo así, contra una única persona, sino que es un juicio contra la propia Kriegsmarine. Entonces, esto es un punto de inflexión en la historia de la guerra submarina, porque aquel juicio iba a demostrar si la fuerza de U-Boats, si la fuerza submarina de la Kriegsmarine y sus tripulantes, sus capitanes, sus marineros, etcétera, habían cometido crímenes de guerra o no durante la Segunda Guerra Mundial. Si Dönitz era declarado culpable, todos los capitanes de submarino, todos los que habían sobrevivido, entiéndase, es decir, todos podrían haber pasado eventualmente por Nuremberg. Todos. Porque si tu máximo responsable ha sido declarado culpable de crímenes contra la humanidad, pues cualquier oficial, vamos a decirlo así, 1 o 2 o 3 escalafones por debajo de Dönitz podrían también sentarse en el acusado de los estrados. Claro, y esto hubiera sido mucho peor si hubiera sido condenado a muerte. Porque, claro, entonces así puede, de nuevo, recordemos, ¿no? El tribunal puede declarar que la Kriegsmarine es una organización criminal, como ocurrió con las Waffen-SS. Entonces, sabemos, porque ya lo sabe todo el mundo, que Dönitz fue condenado a 10 años de cárcel, siendo uno de los pocos líderes de este juicio que se salvó de la horca. Entonces, si vais a YouTube y ponéis sentencias de Nuremberg, el fiscal está, no, perdón, el fiscal no, el juez dice esto de death by hanging, con así una lista. Sí. José O sea, Antonio, que no lo hagan, se lo vamos a ir contando nosotros. sí. Y no lo hagáis, pero vamos, es buf. En fin. Bueno, la defensa de Dönitz fue crucial para tratar de conseguir y demostrar su supuesta inocencia y más en concreto, repito, lo que se jugaba era la inocencia de la fuerza submarina. La defensa y testimonio de nuestro almirante, del almirante de la Kriegsmarine, fueron perfectos. No hubo ni una sola grieta que pudo hacer pensar al fiscal que la Kriegsmarine había cometido estos crímenes de guerra. Sí es cierto que por otro lado se quería purgar a la sociedad alemana, ¿no? Como hemos dicho antes, y claro, es que Dönitz es el sucesor de Hitler. Entonces, claro, no haberle condenado, digamos que no hubiera quedado muy bien, ¿no? Y luego, pues, imaginaros todos los problemas que habrían tenido los tribunales antinazis posteriores a los juicios de Nuremberg si al sucesor de Hitler no se le condena. Entonces ya vemos también aquí que quizás en cierta forma Dönitz pagó en cierta forma el pato y esa limpieza que querían realizar las potencias aliadas
para erradicar el nazismo de la sociedad alemana. Y claro, metiendo entre rejas a Dönitz 10 años, que por cierto cumplió de forma íntegra, no se le rebajó ni un solo día, pues sirvió precisamente para esto. Entonces, el testimonio de Dönitz en los juicios de Nuremberg es imprescindible para conocer el verdadero papel de la Kriegsmarine en estos supuestos crímenes de guerra durante toda la Segunda Guerra Mundial. Pero repito, no se le consiguió acusar precisamente de eso, ¿no? Entonces, bueno, sería largo de explicar. Podemos comentar que su abogado defensor es un abogado que él conoció, él acudió como testigo o como testigo ocular a un juicio y vio a un abogado defensor de la Kriegsmarine que le llamó la atención cuando hizo pues, el típico atestado final. Y entonces cuando le dijeron, bueno, ¿y quién va a ser tu abogado? Se acordó de este brillante oficial de la Kriegsmarine y dijo, no, pues quiero que me defienda este capitán, este juez de la Kriegsmarine que conocí en el 42, 43 y le defendió brillantemente. Aunque, bueno, dicen las crónicas que fue elegido por los aliados, es mentira. Quien le eligió directamente fue Kardenich. Esto lo sabemos gracias al testimonio directo de Kardenich, porque Gerion antes ha hecho mención a ciertos psicólogos que iban a hablar y psiquiatras que iban a hablar con estos prisioneros, porque estaban muy preocupados de que no se suicidaran, ¿de acuerdo? Entonces, uno de estos psicólogos / psiquiatras recogió todas estas entrevistas y están disponibles en un libro que se publicó hace algunos años, que me parece que se llama Las entrevistas de Nuremberg, muy interesante, que lo recomiendo. ¿Tú lo has leído, Sí, Gerion? Es sí. muy, muy interesante. Sí, ya te digo, yo algo había oído de que hubo, claro, ya no sé si eran psicólogos o psiquiatras o ambas cosas, pero sí que, y bueno, y esto ha servido, lo has comentado ese libro, y ha servido también para conocer un poco el estado mental o incluso la personalidad de estos criminales, ¿no? Se destacan algunos, ¿no? Como había algunos que, no me acuerdo los nombres que se mencionaban, pero a algunos les llamó también la atención de decir, no, no, es que este tío era un auténtico psicópata que nada más que iba por su propio interés y por eso actuó así. Pues este otro se dejó llevar, pues este otro, pues entonces hacen como una especie de análisis y tal, pero ya no me acuerdo realmente los nombres ni exhaustivamente qué análisis se hicieron, pero bueno, es algo valioso, ¿no? Sí, sí, Es sí. Pues una cosa valiosa. Pues en este análisis, por ejemplo, que hace uno de estos psiquiatras, cuando habla con Dönitz, el principal detalle que pone encima de la mesa es que él llega a la conclusión de que Dönitz no se considera culpable de ninguno de los delitos y que él sencillamente hizo la guerra. Entonces, Dönitz trató de defenderse diciendo que él nunca se reunió con Hitler, que solamente se reunió con Hitler en 2 ocasiones hasta 1942. Perdón, 1943, momento en el que él pasa a formar parte de la alta oficialidad, pasa a formar parte no solo de la Kriegsmarine, sino que llega a ser su máximo responsable. Entonces, anteriormente tenía una reunión con Hitler, a lo mejor una vez al mes, y esas reuniones pasan a ser cada 2 semanas. Dice que no tiene ninguna relación con el resto de los acusados, y él había oído eso de Hitler decía que cada uno ponga su cabeza en sus asuntos. Es decir, Dönitz lo único que hizo fue centrarse en la guerra en el mar, ¿de acuerdo? Y cuando en el juicio, por ejemplo, se pregunta si Hitler dijo algo o le dio instrucciones en concreto, él lo niega todo. Él dice que el único responsable de la Kriegsmarine y del obrar de la guerra alemana en el mar, primero fue Raeder, por razones obvias, menos en la fuerza submarina, hasta el 43, y que el resto de las operaciones a partir del 43 le correspondían únicamente a él. Él es el máximo responsable. Que Hitler, según palabras textuales de Dönitz, no tenía ni idea del mar, y entonces dejaba a las cosas del mar, vamos a decirlo así, a los hombres de mar. Entonces, Sí, una de las cosas... una curiosidad, José Antonio, perdona que te interrumpa, Sí, por que no me supuesto. quiero olvidar de ello. Supongo que también lo irás comentando.
Otra curiosidad es la manera, como estás comentando ahora, por ejemplo, de Nietzsche, del almirante de Nietzsche, la manera de afrontar cada uno el juicio, o sea, cada uno de los acusados, la manera de afrontar el juicio. Si Exacto, realmente ellos exacto. se consideraban responsables, si admitían los hechos, si realmente decían que no, que ellos no participaron. Y luego otra curiosidad es a la hora de enfrentarse a la horca, a la hora de enfrentarse a la horca, las palabras que dijeron. Exacto. ¿Quién se enfrentó a la horca en un riguroso silencio y quién pronunció unas palabras y qué palabras pronunciaron? Eso también es muy interesante y ya lo iremos hablando, pero Claro, 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 exacto. sí, sí. Exacto. Yo creo que es muy interesante conocer a los personajes y un poco su recorrido y ver poco a poco, ¿no? Que más o menos todos tratan de seguir la misma línea de defensa, Ujú, ninguno se declara culpable, todos, por no decir prácticamente ninguno, ¿no? Rechazan cualquier tipo de acercamiento con el dictador, otros ujú. directamente no pueden decir que no. Claro. Goering, sin ir más lejos, o sea, él no va a decir: "No, yo es que nunca veía a Hitler". Hombre, con Denich es ligeramente diferente. Él, por ejemplo, durante los juicios dice que él no tenía ningún contacto con el partido nazi. Bueno, esto no es cierto. Esto no es cierto. Aquí Denich mintió en los juicios de Nuremberg. Si buscáis fotos de Karl Denich, encontraréis que en alguna ocasión lleva el pin de oro del partido nazi en su uniforme. Y esto llegó a salir a la luz en los juicios de Nuremberg. Y él dice: Ujú, "Ah, pues sí, Hitler me lo regaló, pero yo no sabía qué era". Y bueno, si no sabes lo que es y no quieres nada que ver con el partido nazi, no te pones el pin de oro del partido, ¿de no, acuerdo? nadie te obliga, ¿no? Claro, y según él, según Denich, es que Hitler le nombró, le nombró sucesor porque él era una persona neutral, en el sentido de que él solamente era un militar centrado en la mar. Y como era la persona más idónea para poder tratar de negociar con los aliados, por eso Hitler le, le nombró su sucesor. Hitler no quería la paz con los aliados. No, Vamos a ver, aquí Denich se está contradiciendo a sí mismo. Todo el mundo sabe que Hitler no quería negociar la paz. Entonces, no. ¿por qué le nombra sucesor? Obviamente no sabemos qué rondaba por la cabeza del dictador alemán en el momento de escribir su testamento. Aquí yo puedo hacer mis propias elucubraciones y yo creo que porque fue una persona íntegra a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial y trató de cumplir su papel lo mejor que pudo. Ujú, Y al ser íntegro, al no poder Hitler discutir con él, porque Hitler no te repito, Hitler en todo momento dijo que él nunca tenía idea en el mar y es por eso que dejaba hacer a la alta oficialidad de la Kriegsmarine, primero a Raeder, que al final Raeder la acaba cagando, eso ya lo comentaremos en otro momento, en el 43, ujú, y es por eso que Denich sube al poder, entiéndase, primero en la Kriegsmarine y luego como sucesor de Hitler. Luego, otra cosa muy particular de Denich es que es una persona muy calmada, muy ujú, tranquila, en contraposición con los austríacos y con los bávaros. Porque se dice en Alemania, por lo menos al menos en aquella época, que toda la gente del norte de Alemania es muy tranquila. Entonces ponen de ejemplo un trineo. ¿De acuerdo? Entonces, si van 20 alemanes del norte en trineo y el trineo se rompe, los 20 se bajan del trineo y tratan de arreglarlo. Si 20 bávaros van montados en el trineo y el trineo se rompe, el que iba conduciendo el trineo se va a bajar y va a empezar a darle palos al golpe, va a empezar a darle palos al palo para romperlo, pensando que que el palo es el responsable del accidente. Y mientras el resto de bávaros van a ponerse a gritar, ¿de acuerdo? Entonces, para que veamos claramente, ¿no? Mediante esta historia que el propio ujú, Denich cuenta, este psicólogo, ¿de acuerdo? La diferencia entre unos y otros. Hitler es austriaco. Sepp ujú, Dietrich es bávaro. Entonces, vemos ya este contraste de personalidades que en principio ya la propia región en la que has nacido, ¿de acuerdo? Pues te inculca. Entonces, Denich es una persona muy, muy, muy racional, muy calmada, muy tranquila, no abierta a discutir, pero siempre tratando de poner las cosas en su lugar y los puntos sobre las íes. Los propios aliados, tanto británicos como norteamericanos,
hablan a favor de Cardenich. Ujú. El ayudante de su abogado defensor llega a acudir incluso a Londres para recoger pruebas y testimonios de parte de los aliados, repito, a favor de Cardenich. Porque Ostras. Cardenich dice, no, es que yo ordené la guerra total porque al principio yo trataba de respetar las reglas del mar. Bueno, ¿qué es las reglas del mar? Cuando empieza la guerra en 1939, ¿de acuerdo? Los submarinos alemanes siguen las normas de las reglas de la guerra. ¿Qué es las reglas de la guerra en alta mar con un submarino al inicio de la Segunda Guerra Mundial? Pues bueno, imaginaros, ¿no? Que tú eres un capitán de submarino y ves un barco enemigo, ¿de acuerdo? Entonces, emerges, sacas las banderitas, avisas al buque, el buque se acerca, oh, ¿qué pasa? No, mira, que te voy a hundir. Entonces, por favor, tranquilamente podéis bajar del barco, miro a ver las mercancías que tenéis, si algo me interesa me lo quedo y si no, lo hundo vuestro barco. Entonces, en el momento en el que ya todos los marineros se han puesto a salvo, tranquilamente, pues bueno, el capitán del submarino ordena abrir fuego y entonces el buque se hunde. ¿De acuerdo? Esto lo hacen los submarinos alemanes los primeros días de guerra. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que los británicos ven a un submarino emergido, cumpliendo las normas de la guerra, ¿qué es lo que hacen? Atacarlo. Da Ujú. igual. Da igual que estén respetando las reglas de las normas de la guerra o estén tratando de rescatar a marineros que se han caído del buque, de un buque que se está hundiendo. Pues esto Ujú. sucede en el 39. En el 39 hay un momento en el que, quizás por un error, no lo recuerdo bien, esto queda explicado en mi libro Lobos de la Kriegsmarine, un buque británico, un buque mercante, ¿de acuerdo? Pues se está hundiendo y entonces hay un montón de marineros pues, que se van a ahogar y entonces Denich ordena que todos los submarinos de la zona traten de socorrer a estos civiles. Y entonces Ujú. cuando están allí los submarinos alemanes, aparecen barcos británicos y empiezan a dispararlos para hundirlos. A estos submarinos que están tratando de hacer el qué? Acciones humanitarias. Entonces los submarinos se hunden y bueno, quiero recordar que uno de ellos es hundido y el resto consiguen escapar. Cuando Denich ve esto, dice, de acuerdo, a partir de ahora, guerra total. Ujú. Guerra total. Tenéis que disparar a los buques enemigos sin avisarles. Y esto lo hacen británicos, esto lo hacen Ujú. norteamericanos a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. A Denich se le acusa de esto. Dice, no, no, esto es un crimen de guerra, porque tú no estás respetando las leyes de la guerra. Y además, tú has ordenado que se tirotee a todos los marineros que se encuentren en alta mar, porque hay un capitán que lo hace. Y como hay un capitán que lo hace, estamos seguros que todos los capitanes de U-Boats recibieron dicha orden. Bueno, este capitán que lo hace es Heinz Wilhelm Eck, que es el único capitán de U-Boat durante toda la Segunda Guerra Mundial que fue acusado, juzgado y condenado y ajusticiado por ordenar a una tripulación de su submarino disparar contra los supervivientes de un mercante que se había hundido. Ostras. El Ujú. único, ojo, el único. Y O entonces, con sea, este, que, con e- como se suele decir, por un perro que maté, ¿no? O sea, asume todas las responsabilidades Karl Denich de este capitán que por lo que has comentado es abiertamente un asesino, por así decirlo, ¿no? Sí, sí que estaba cometiendo crímenes de guerra. Claro, es claro, que ¿qué responsabilidad puedes tener? O sea, a veces nos creemos que los altos mandos son seres superpoderosos que lo controlan todo y que pueden controlar la voluntad de todos sus subordinados. No es así. O sea, tú puedes estar en un despacho como almirante de la Kriegsmarine y un capitán tuyo, un teniente tuyo, puede estar dando órdenes de cometer masacres. Es que eso también hay que tenerlo en cuenta. claro, exacto. Este caballero, que no lo he mencionado, es juzgado en los juicios de Hamburgo, que es una rama de los juicios de Nuremberg. Que los Ujú. juicios de Hamburgo, por cierto, nadie los menciona, nadie habla de ellos. Pero hay ¿No? algunos juicios muy interesantes, como este, por ejemplo, Ujú. contra Wilhelm Eck, que repito, es declarado culpable en un juicio de 4 días. O sea, este no está meses y meses Nada. esperando a. No, no, no. Quiero decir, había testigos, había supervivientes de esta matanza,
algún superviviente de ese submarino muy seguramente también testificó en su contra. Y entonces, con este perro, que mató perros, como bien has dicho tú, Ujú. Gerión, se trata de condenar a Kardenich. Pero es que los 120, 130 supervivientes, capitanes de submarino, que fueron hechos prisioneros por los aliados, todos ellos firmaron un papel indicando que Kardenich no había dado esa orden. No había dado la orden de tirotear a civiles en alta mar. ¿Por qué? Porque esto contradice el qué, la Convención de Ginebra. No puedes, Ujú. no puedes matar a civiles no armados. Y esto es un delito. Esto sí es un crimen de guerra. Sí. Entonces, ese, el juicio, repito, dura varias semanas. Hay un ir y venir de pruebas. Se menciona a este Wilhelm Eick para tratar de condenar a Denich. Pero es que todas las pruebas a favor del testimonio del testimonio de Denich para indicar que él tiene que pasar de las leyes de la guerra porque si no le hunden los submarinos, que, que no se ordena el disparo a civiles y todo este tipo de cosas, hace que no se le pueda condenar. ¿Por qué? Por crímenes de guerra. Porque esas mismas normas no la cumplía, repito, ningún submarino aliado de la Segunda Guerra Mundial. Y hay oficiales británicos y americanos que testifican en favor de Kardenich. Pero él sí participa en la guerra. Entonces, recordando, hay uno de los crímenes que es participar activamente, Ujú. crímenes contra la paz. Pues sí Sí. se le declara culpable de crímenes contra la paz. Y es por eso, repito, que cumple esos 10 años de cárcel. De forma, como ya he dicho, muy rápida y muy resumida. Podríamos hablar de todo el proceso, del hundimiento de Laconia y todo este tipo de cosas, pero es algo que, si te parece, Gerión, No. podemos hablar en otro momento porque Sí. el proceso de Cardenis tiene muchas luces y sombras, pero yo creo que a grandes líneas generales, yo creo que nos hemos hecho más o menos una idea de cómo fue el juicio para este hombre, ¿no? Para este gran almirante que, por cierto, se quejaba de tener mala salud a sus 56 años, cuando él ya estaba en los juicios de Nuremberg. No tenía ningún Ujú. diente, porque todos ellos los había perdido. Dice que debido a una mala dieta y a la humedad, vete a saber, Ujú. pero sí que padecía reuma en 2 de sus manos y obviamente, ¿no? Pues el estar rodeado de tanta agua y de tanta humedad, pues no le vino muy bien. Y ya en los juicios de Nuremberg estaba, repito, bastante enfermo, pero aún así, cumplir los 10 años de condena, salió de la cárcel con la clara idea de escribir sus memorias. Memorias que, por cierto, son muy interesantes y creo recordar que se llaman 10 años, Ujú. que son los 10 años que él está en la Kremarín, si mal no recuerdo, y 20 días, que son los 20 días que gobernó como Führer de Alemania. Bueno, muy interesante. 10 años y 15 días. Bueno, también coincidió que estuvo 10 años en la cárcel, o sea que. Sí, sí, claro, claro, de ahí el título del libro. Ujú. Y es Claro, muy interesante. lo separan de sus 10 años como almirante y sus 10 años en prisión, lo separan esos 20 días como Führer de Alemania. Exacto, Curioso. exacto, exacto, exacto. Muy, muy, muy interesante, como digo. Sus Ujú. memorias merece la pena leerlas. Pues no sé, José Antonio, si ¿quieres que hablemos de otro personaje o quieres que lo dejemos aquí y se quede el programa con este, digamos, prólogo, introducción a los juicios de Nuremberg y haber tratado a este primer juzgado, ¿no? Que fue Ujú. Karl Dönitz, el almirante Sí, de pues la Kriegsmarine. si te parece, Javier, lo dejamos aquí y luego Ujú. en el segundo capítulo ya nos metemos con otros pesos pesados que son, por ejemplo, Keitel Perfecto. Ujú. y el propio Goering, que creo que es un personaje muy Ostras. interesante y que además define también muy bien cómo era el sentir de aquellos que se sentaron en el Ujú. banquillo de los acusados y todos ellos necesitaron a un líder y ese líder que parece ser tuvieron durante los juicios de Nuremberg fue el propio Goering, aunque quizás no todo el mundo estuvo de acuerdo con su liderazgo, como el propio Denich, que decía, no, Claro. si yo a este tipo no le conozco de nada, dice, me da igual que se quiera erigir como líder nuestro, yo voy a luchar por lo mío.
Y lo claro, suyo era, permitidme la salvarse expresión, él. Mm, salvar el cuello. Y lo claro. consiguió, lo consiguió. Ujú. Pues nada, José Antonio, dejamos aquí, como hemos comentado, el programa. Seguiremos con el siguiente programa, con el resto de juicios de acusados. Esto tiene pinta de alargarse, pero bueno, no tenemos Sí, sí. problema ninguno. Creo que los oyentes van a estar encantados de que nos metamos un poco más en profundidad en todos los juicios, en todo el proceso, porque, bueno, podríamos haber resumido rápidamente en un solo programa los juicios de Nuremberg, pero bueno, teniendo la oportunidad de ir tocándolo poco a poco y hablando de curiosidades y meternos un poco más en profundidad, pues lo vamos a hacer así. Así que nada, José Antonio, muchísimas gracias por venir a la Biblioteca de la Historia, por hacer estos programas conjuntos con la Biblioteca de la Historia, con tu podcast Héroes de Guerra 2.0. Y nada, un placer. Nada, como siempre, el placer ha sido mío. Y Gerión, no hagas programas tan interesantes que al final me vas a obligar a seguir estudiando. Ahora tengo que estudiar Babilonio por tu culpa. ¿No te da vergüenza? Y no es La broma, culpa, ¿eh? No es broma. la culpa la tiene Antonio Gómez y María Vázquez, que son los que bueno, yo les doy las gracias porque cuentan conmigo para esos programas tan interesantes que ellos son los maestros, nunca mejor dicho, y son los que meten ahí todos los datos y todas las historias de los temas que tocamos. Y yo, encantado de que me inviten, suelo ser un humilde aprendiz con esos dos grandes pesos pesados. Bueno, al igual que en este programa contigo, que eres un peso pesado, ¿no?, de la historia y bueno, pues yo aprendo mucho y me lo paso muy bien. Así que nada, pues me alegro mucho de que te haya gustado ese programa que hicimos sobre Gigamés y bueno, tenemos otros programas que vamos preparando que también son muy, muy interesantes, así que nada, pues muchas gracias, José Antonio. Nada, no, gracias a vosotros por despertarme finalmente, ¿no? Que es lo que queremos hacer aquí, ¿no? Despertar los fuegos gemelos de la imaginación y de la Mm. curiosidad. Si a mí me habéis picado para que estudie Babilonio, y no es broma, oyente que estás escuchando esto o viéndonos, no es broma. Me he descargado el libro para aprender babilonio. Y lo bueno es que aprendiendo babilonio podré también estudiar sumerio y acadio. Es maravilloso. Ostras, la verdad que eres un valiente. Y nada, pues muchísimas gracias también a los oyentes por estar ahí escuchando y por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos. Chao, chao.